Dios les bendiga, amigos, hermanos, en este día lindo y maravilloso que Dios nos está dando para estar en un día más. Dios les bendiga a todos conocidos o a aquellas almas que por primera vez quizás vean el video, la transmisión que hacemos. Gracias a Dios por ellos y le pedimos a Dios que sea Dios quien abra el entendimiento a todos, creyentes y no creyentes del Evangelio de Jesucristo. Mayormente estos videos que hacemos es para el no creyente, para que aquel no creyente del Evangelio de Jesucristo venga a Cristo Jesús, a nuestro Señor, a quien, por medio de quien tenemos la salvación de nuestra alma, el perdón de pecados. Bueno, amigo, hermano, en Cristo Jesús, Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga. Hoy traemos un tema: somos todos hijos de Dios, o toda la humanidad es hijo de Dios. Lo vamos a ver por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos es bien clara y nos dice quiénes somos hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Así lo vamos a decir, pero lo vamos a enseñar a través de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, Padre, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, porque me permite, mi Dios, estar un día más y poder compartir de su palabra a todos aquellos que dispongan el tiempo, el oír de su palabra. Asimismo le pido, Padre, de una manera muy especial, que sea usted abriendo el entendimiento, Padre, a su palabra, que crean a su palabra, Padre Santo, porque su palabra, mi Dios, es lámpara a nuestros pies, a nuestro caminar, a nuestro vivir en este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, sea usted quien quite la ceguedad del mundo, Padre, y que el mundo pueda ver, Padre, cuál es la voluntad suya para con el ser humano. Padre, en el nombre de Jesús, úsenos, ponga usted la palabra, mi Dios, en nuestra boca para darla a conocer a aquella alma, mi Dios. En el nombre de Jesús le pedimos, Padre, que ellos reciban la visitación de su Espíritu Santo, la bendición de su palabra, mi Dios, para su vivir diario, a su familia, Padre. En el nombre de Jesús se los pido y doy gracias. Amén y amén. Bueno, querido amigo, vamos a ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 1 y 2. Vamos a leerlo hasta donde Dios nos guíe. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 1 en adelante. La palabra la leo en el nombre del poderoso de Jesús y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, aquí estamos hablando, querido hermano, si todos o todo el ser humano es hijo de Dios. Venimos a ser hijos de Dios todos aquellos que creemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que en Jesucristo tenemos nosotros el perdón de pecado, la salvación de nuestra alma, porque fue enviado por el Padre Celestial para con el mundo. Así es que no todos somos hijos de Dios, solamente si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús.
Solamente de esa manera es que el ser humano viene a pasar de creación a ser hijo de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús. Así es que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dios es bien claro, hermano amigo, cuando habla hacia los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Hay un versículo donde nos dice que hay hijos de Satanás porque las obras de Satanás hacen. Y es la gente que no cree en el Evangelio de Jesucristo y que desobedece al mandamiento de Dios, a la ordenanza de Dios. ¿Y por qué será que Dios los tiene aún con vida? Es que Dios es amor. Dios es misericordioso. Y les da el tiempo necesario. Dios sabe hasta dónde les va a tener con esa ceguedad que ellos quieren vivir. Es algo que a Dios le pertenece. A mí solo me queda de hacerle ver a las almas, porque se escucha que afuera en el mundo que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Veamos qué nos dice el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Así es que Dios creó al ser humano, pero venimos a ser hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Veamos qué dice Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio. Oiga qué linda la palabra de Dios clara. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está más claro todavía, porque dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 3: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, querido amigo, la humanidad es creación de Dios. No todos son hijos de Dios, pero Dios quiere que todos vengamos a ser hijos de Dios a través de nuestra fe, a través de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él está la potestad o la voluntad del Padre en Cristo Jesús, dándole a la humanidad a través de Jesucristo el perdón de pecados y la salvación de su alma. Cuando el ser humano cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando su fe está puesta en Jesucristo, esa persona viene a ser hija o hijo de Dios, no interesando los pecados pasados, no interesando todo lo que haya sido aquella persona, por muy mala haya sido aquella persona,
Pero si aquel día que Dios le ha permitido estar y esta persona se arrepiente de toda su maldad y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, pasa a ser hijo de Dios y obtiene la salvación de su alma. Si esa persona falleciese quizás el mismo día, pero ya ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, esa alma va a aquel lugar de descanso. Esa alma ya no va a aquel lugar de tormento o sufrimiento por un tiempo, y después que Cristo venga pasa a otro lugar donde va a estar por la eternidad en el sufrimiento eterno. Así es que, querido amigo, Dios creó a la humanidad, pero no todos son hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios cuando nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Eso es bien claro conforme a la palabra de Dios. Aunque así adorne usted al Dios creador del cielo y la tierra, pero si no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no es hijo de Dios. Usted sigue siendo creación de Dios, aunque así usted adorne al creador del cielo y la tierra. Busque las mejores palabras, las mejores expresiones para él. Pero con el simple hecho de desobedecer o el no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo dio al ser humano para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Veamos qué lo dice en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, nos dice de la siguiente manera. Es lindo y maravilloso, hermano, que el ser humano lea la palabra de Dios para que se dé cuenta lo que dice la palabra de Dios, para que vea las bendiciones que Dios tiene, para que vea las promesas que Dios tiene para los hijos de Dios. Ciertamente es para toda la humanidad, pero con la diferencia de que la fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús para obtener las promesas que Dios tiene para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús y que por medio de Cristo Jesús llegamos al Padre Celestial pidiéndole tal vez alguna necesidad económica, pidiéndole una situación de enfermedad, pero siempre está por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 1 y versículo 5 dice: Efesios capítulo 1 y versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Oiga, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que no hay otro medio por el cual el ser humano pueda ser hijo de Dios, sino solamente por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. No es para molestarle, querido amigo, es nada más instruyéndole conforme la palabra de Dios. Para todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero están haciendo las cosas que a Dios no le agradan,
Entonces, Dios dice que los hijos de Dios guardan sus mandamientos. O sea que obedecen a la palabra de Dios. Querido amigo, no es que como cristiano, como hijo de Dios, yo me crea más, no. Y la muestra del no creerme más de aquellos que aún no conocen a Cristo, aquellos que no son hijos de Dios, es lo que mostramos. No egoísmo, porque compartimos la palabra de Dios. Compartimos la riqueza que Dios nos da, que es su palabra. Este es el mejor tesoro que nosotros podemos ir obteniendo y llevarlo en aumento en el conocimiento a nuestro vivir. Así es que, querido amigo, Dios es maravilloso, Dios es grande, y sí, Dios no quiere que nadie se quede en aquella área de no ser hijos de Dios, sino que Dios quiere que todos vengamos a ser hijos de Él. Pero por la dureza del corazón del ser humano, lo endurece y lo endurece, o quizás fue endurecido por las instrucciones de sus padres, de sus abuelos, o quizás se mantiene endurecido porque dice: yo no voy a defraudar la creencia de mi abuelo, la creencia de mi padre, la creencia de mi tatarabuelo. No es traicionar la fe de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque quizás nuestros antepasados estuvieron errando en la verdad del Evangelio de Jesucristo, errando en el conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Porque ciertamente pocas almas le dan el tiempo necesario a escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento de la voluntad de Dios. O quizás habían algunos que hablaban de Dios, pero hacían oídos sordos. No querían acercarse a Dios. Pero tan lindo y maravilloso que es Dios, querido amigo, hermano, que le ha dado a la humanidad la capacidad para poder lanzar o multiplicar el libro maravilloso que es la Biblia. Así es que, querido amigo, hermano, si usted no es de la fe en Cristo Jesús, no es hijo de Dios. Pero si usted quiere ser hijo de Dios, tiene que venir su fe en Cristo Jesús. Tener el perdón de pecados a través de Jesucristo. Obtener la salvación de su alma a través de Jesucristo. No hay otro medio para que el ser humano sea hijo de Dios y obtenga el perdón de pecados, obtenga la salvación de su alma. Si su fe no está en Cristo Jesús, no tiene usted la salvación ni el perdón de su pecado. Mucho menos viene a ser hijo de Dios. Espero no molestarle, solamente es la instrucción, la palabra de Dios que queremos compartir con usted. Gálatas capítulo 3 y versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oiga, querido amigo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí está bien claro también. En Gálatas capítulo 3. Si usted tiene una Biblia, cual sea usted que tenga la Biblia, vea ese versículo, vea ese capítulo de Gálatas, que ahí lo dice: pues todos sois hijos de Dios dice,
hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ciertamente aquí dice todos sois hijos de Dios, pero pone aquí por medio de quién nosotros venimos a ser hijos de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4 y versículo 4 y 6 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Oiga qué hermoso, hermano, que Dios, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, Dios envía a vuestro corazón el espíritu de su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Y por eso dice que clama en nosotros: Abba, Padre. Así es que, querido amigo, quiero hacerle la invitación. Si su fe no está puesta en Jesucristo, si usted dice que en Jesús no está el perdón de pecados, que en Jesús no está la limpieza de su maldad, que en Jesús no está la salvación de su alma, está en una fe equivocada y no es hijo de Dios. Este es lo más doloroso, que no viene a ser hijo de Dios porque la fe no está puesta en el Hijo de Dios. Así es que hoy quiero hacerle la invitación a que venga usted y que se haga hijo de Dios a través de confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos para salvación de su alma. En el libro de los Romanos, capítulo 10 y versículo 9 y 10 dice: para usted, amigo, que aún no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y hoy Dios está hablando a su corazón, oiga lo que dice Romanos 10, capítulo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Querido amigo, si usted hoy va a hacer esta oración de fe, de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, usted viene a hacerse hermano en el Espíritu, hermanos en Cristo Jesús. Usted pasa de ser una creación, pasa a ser hijos de Dios a través de la confesión de la fe en Cristo Jesús. Incline su rostro, querido amigo, si usted va a hacer la oración. Repita conmigo: amado Padre Celestial, en esta hora confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que a usted Dios le levantó de los muertos para salvación de mi alma. Amado Dios, hoy paso a ser hijo suyo, porque he confesado con mi boca y he creído en mi corazón
que Jesucristo es el Señor y la salvación de mi alma. Ahora le pido, Padre, que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Gracias, amado Padre Celestial, por darme la adopción de ser hijo suyo a través de la confesión, de creer en que Jesús es el Señor y Salvador de mi alma. Gracias, amado Padre Celestial. Señor Jesús, le doy gracias por el sacrificio que hizo en la cruz por amor a mí. Gracias, Señor Jesús. Ahora le pido que usted perdone todos mis pecados, me limpie de toda mi maldad y que me haga esa nueva criatura día con día. Los días que me preste vida a Dios, ser esa nueva criatura para edificación a aquellos que me rodean y hablarles del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Padre, por esta linda palabra que hemos podido compartir con aquellos oyentes, aquellos visores. Padre, le pido por aquella alma, Padre, que hoy ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, que hoy ha pasado a ser hijo suyo, hoy ha pasado a ser hermano nuestro en el Espíritu. Gracias, Padre, por esa alma, Señor. Asimismo, Padre, le pido de una manera muy especial que a través de su Espíritu Santo usted le dé el sello, Padre, de su Espíritu Santo para mantenerse firme, Padre, en la fe en Cristo Jesús. Que le dé la fuerza, Padre, cuando vengan aquellos ataques del enemigo, aquellas circunstancias difíciles en su caminar. Que sepa, Padre, que usted dice en su palabra que nunca lo dejaría solo, que usted estaría juntamente con él, que Jesucristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y usted no abandonó a su Hijo, siempre estuvo con su Hijo, Jesucristo. Y así lo estará con todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Padre, le pido también por aquellas almas, Padre, que se retiraron del Evangelio de Jesucristo por una u otra razón. Padre, hábleles una vez más. Use aquel vaso que quiera usted usar y hágale sentir, Padre, el gozo de la salvación de su alma que es en Cristo Jesús. Que vuelvan a su camino, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido, Padre. Que no esperen ellos, mi Dios, que llegue aquel momento crucial para su vida. Si son padres de familia, que no esperen, Padre, que su hijo fallezca y que a través de ese fallecimiento ellos puedan acercarse a usted, mi Dios. Que piensen, Padre, qué vida es la que le están llevando a sus hijos, alejados del amor suyo, alejados el buscar de su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, háblele a la manera, Padre, que usted sabe que van a entender que usted está hablando a sus vidas, que usted no quiere el mal para con ellos, pero por causa de la desobediencia, por causa de desviarse de la fe y de mantenerse en el Evangelio de Jesucristo, llegan situaciones
críticas a su vida y dolorosas. Padre, en el nombre de Jesús, tráigalos, Padre, con lazos de amor al camino del Evangelio, Padre, de Jesucristo. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por darnos el privilegio de compartir de su amor, compartir de su misericordia, de no ser egoísta, Padre, y poder compartir su palabra. Gracias, amado Padre Celestial. Amén y amén. Dios le bendiga, querido amigo. Y usted, si hoy su fe la puso en Jesucristo, bienvenido, hermano, hermana, en Cristo Jesús. El consejo como siervo de Dios es que no se quede en casa. Hágase miembro de una iglesia cristiana evangélica donde le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en la fe en Cristo Jesús. Que esa fe vaya en aumento y estar firmes en la fe en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y sigamos adelante.